Y además quiero advertir en el principio, esta conferencia se gestó después de no haberse presentado en la recepción. Y por lo tanto, ambos sabíamos que no era presidente de la Casa de Qatar. Entonces me dijo algo así como, no, pero si ya no soy presidente de la Casa de Qatar. ¿Qué me importa yo? Nosotros elegimos siempre a los mejores, a los que vemos que nos ha dado una buena conferencia, sea lo que sea. Entonces, tú me has dado una sola conferencia como presidente de la Casa de Qatar, porque es una persona que es capaz de dar buenas conferencias conforme hemos estado viendo. Y solamente, por ejemplo, la diversidad de temas que ha tratado con toda brillantez. La fruta las crisis económico-sociales y las científicas, de verdad, Manuel López Carrero se preguntaba, y nos dio una buena respuesta con todas las demás, ¿dónde va Europa? Que hay que tener valor para enfrentarse a ese tema, una complejidad tremenda, y añadía por los caminos de Robert Schuman. Bueno, pues hoy voy a hablar sobre el líder de ese personaje de España. Pues, y además, como digo, siempre le he dicho, y algunos habrían pensado que estaba ya haciendo la pelota que soy, por eso tengo que dar un interés de Bilbao, que no puede haber para ese esfuerzo de esa duda. Y es que nuestro conferenciante es un hombre tan polifacético como eran estos humanistas, hombres de renacimiento, que entendían tantos temas, como acabamos de ver, temas bien diferentes. Y además, si fuera poco, es actor y dice que es aficionado. Algo que no cobra, pero es aficionado. Es un gran actor que tiene las entonaciones magníficas de capaz de hacer un personaje argentino, si viene al caso, yo lo he visto, y que además es muy convincente lo que dice, por lo tanto, de aficionado en ese sentido nada. Ciertamente sí, como la conferencia, pero eso no significa que sea aficionada a la conferencia. Bueno, pues como digo, además, ha escrito su segunda novela, El cambio de tercio. Yo me he apresurado rápidamente a comprar un ejemplar, porque creo que después, ayer ya lo he explicado. Sí, claro. Que es un despido mío, pero bueno, pues, sí, efectivamente. Bueno, pues lo que decía es que es un hombre que no, después de esta conferencia, luego va a firmar libros como un autor que yo creo que está situándose ya en el cabo de la novela. Ya es una primera, porque algunos, hay muchos que han hecho la primera novela y nunca más han hecho más. Eso es una cosa que sí, que pone manifiesto que a lo mejor fue un error, haberlo publicado, no parecía que estaba preparado para eso, por lo que pues, creo que saca ya la segunda. Y bueno, y yo creo que con la próxima conferencia no tenga ninguna espera, ya por ese motivo, pues ya le llamaré para poder hablar. Bueno, pues entonces, resumiendo y para ya no alargar más esta presentación, y a mí me encanta porque es de un amigo, y eso sí es el punto de mío, que yo le estoy presentando, y yo sé que yo soy un amigo de él, y que yo le quiero, también, porque son los amigos que vienen por la vía de la admiración. Son los amigos que ustedes admiran a una persona, te hace caso, y terminan siendo amigos tuyos. Es una cosa. Entonces, por lo tanto, eso sí, ahí es muy importante. Pero todos los que ustedes aquí sabéis que se lo merecen. Así que vamos a dar un aplauso para que tengan buen tiempo. Muchas gracias, Ramón. No va. Ya le he dado, pero no va. A ver si ahora sí. Muchas gracias, Ramos. Claro que soy un amigo tuyo y me considero, sobre todo me considero amigo tuyo. Y tengo que agradecerte la oportunidad que me has dado de volver a estar otra vez con vosotros aquí. Oportunidad que demuestra claramente el cariño que nos une a Ramos y a mí a esta casa. Y que no nos falta ocasión para demostrarlo, tanto él como yo. Nos encontramos a gusto, yo con él conmigo, y en esta casa más todavía. Y dicho esto, empiezo a hablar de lo que he venido a hablar. Y lo que he venido a hablar, siempre pasa lo mismo, son unos retos que
que me meto entre pecho y espalda, que a veces digo, pero bueno, ¿tú dónde vas? Porque, claro, ¿quién en estos momentos no ha oído hablar de liderazgo? ¿Quién no ha leído un libro sobre los líderes? ¿Quién en los medios de comunicación no ha visto que hay líderes hoy día en todas partes? Hay líderes en el mundo yihadista, hay líderes en los partidos políticos, hasta en el Real Madrid hay líderes. Entonces, dices, caramba, menos. Bueno, la verdad es que es cierto que estamos, y sobre todo en estos momentos en que estamos en crisis, nos guste o no nos guste, estamos en crisis, pero estas crisis se vienen repitiendo siempre, no es nuevo. Desde la primera crisis que se recoge en la Biblia hasta ahora han ido saliendo crisis una detrás de otra, y esto hay que admitirlo así porque la humanidad es así. Debido a que la idiosincrasia de la sociedad, de las instituciones y sobre todo de las personas desembocan, después de una euforia, en una llamada desaceleración, una crisis o una depresión, depende de la profundidad del bache y sobre todo del optimismo o pesimismo del observador, del que habla. Para unos es una crisis, para otros es una desaceleración, estamos saliendo de la crisis, no salimos, en definitiva. Siempre hay unas subidas y unas bajadas en cualquier momento de la humanidad. Y en esta época de crisis, cuando está la parte baja del ciclo, los individuos sienten la angustia de un pasado que no se va a repetir y de un futuro que ignoran. Y es cuando demandan a voces y con ansiedad la existencia de unas personas a las que llaman líderes y que son capaces de intuir cuál va a ser el camino futuro y sobre todo de hacerlo seguir. En estos momentos es cuando esto más se pide. Y esta necesidad es tan real que, ciñéndome al mundo de la empresa, que es el que yo me desenvuelvo mejor, en una entrevista que hicieron al responsable de una de las firmas más importantes de cazatalentos, afirmaba que en el primer cuatrimestre de 2010, es decir, cuando ya la cosa estaba muy clara, las nuevas búsquedas de directivos habían aumentado en más del 30%. En el mundo, estoy hablando, ¿eh? Bueno, aunque esta necesidad resulta natural en los momentos esos de crisis, hay que verla con un poco de prevención, ¿eh? Yo creo que esta inflación de una demanda de este tipo, puede provocar la aparición de unos llamados líderes cuyos valores no sean precisamente los que lleven a la sociedad o a las instituciones a una salida de la crisis con el objetivo que siempre se debe perseguir, que es de mejorar la situación pasada. ¿Qué quiero decir con todo esto? Con lo que acabo de decir. Pues hablando de Román Paladino, ojo con los cantamañanas, que hay muchos. Bueno, entonces, dicho esto, vamos a ver qué es para mí, no sé, para los otros, para mí, yo estoy hablando de lo que yo pienso, un líder. Un líder, primero que nada, hay que empezar diciendo que es una persona. Hay que saber que ante todo y sobre todo es una persona, con sus defectos y sus virtudes, y que haciendo uso de su libertad como tal, ha elegido liderar un grupo de personas en un momento determinado. Hay que partir de esa base, de que el liderazgo es de una persona. No voy a hablar de los grandes líderes, no voy a pasar revista a los grandes líderes, todos lo conocemos. No voy a hablar tampoco de los llamados líderes cotidianos, que os recomiendo, si queréis leer algo divertido, leer de mi querida amiga Pilar Jericó, un libro que ha dedicado a estos líderes cotidianos. Pero en unos y en otros, me da igual, tienen algo verdaderamente definitivo y en común. Son personas, con sus virtudes y sus defectos. Y nada más os voy a decir una pequeña cosa de eso. Uno de los líderes más importantes que yo conozco, que me suena, se llamaba Gandhi. Gandhi fue un gran líder. Bueno, la parte familiar fue un desastre.
¿Por qué? Porque era una persona. Mandela, otro gran líder que todos conocemos. En la parte familiar fue un desastre. Es decir, ¿por qué? Porque son personas. No creamos que los líderes son santos, son personas. Personas con sus cosas positivas, sus virtudes y sus defectos. Primera cosa que nunca hay que olvidar cuando hablemos de los líderes. Y llegado aquí me vais a permitir un poco de filosofía. Yo no soy muy filósofo, pero dejadme un poco de filosofía, ya que prefiero situarme al hablar de líder en la opción más intimista o personal de lo que significa el liderazgo. Siguiendo ampliamente al filósofo Weber, que es el que convino que el liderazgo es sobre todo un fenómeno personal, y sin querer llegar al extremo de que lo personal es lo definitivo, como diría el profesor Lucas, mi consideración del líder es porque el líder es líder porque él lo quiere y cuando hay personas que a su vez así lo quieren. Es decir, que por mucho que la tecnología haya avanzado, el líder actual no es una máquina a la que siguen unas personas, ni una persona a la que siguen unas máquinas. El líder actual es una persona, que le siguen otras personas. Con este planteamiento, la pregunta que se hace uno es, ¿el líder nace o se hace? Yo creo que no puede tener más que una respuesta. El liderazgo, es una asignatura que solo una persona como tal debe aprobar, después de haber tomado la decisión de aprender esa asignatura. Y tomar una decisión de ese tipo no se puede hacer así por las buenas. Necesita un conocimiento y una reflexión profunda de uno mismo. Esa reflexión profunda es a dónde queremos dirigir nuestra propia vida. Pero ese conocimiento y esa reflexión implica pensar. Y como decía Pascal en sus pensamientos, los hombres evitan pensar para no ser infelices. Y es evidente que en nuestra sociedad actual se está montando, precisamente esa sociedad se está montando para no pensar. El cortoplacismo, hay que hacer las cosas de hoy para mañana, prisa, los resultados de antes de ayer, en las sociedades. El cortoplacismo es algo que nos abruma. El exceso de información versus reflexión. Estoy agobiado, yo veo los telediarios, nada más que veo telediarios en las televisiones y comentarios, y unos dicen, y gran hermano, y no sé qué, que me dan una cantidad de información que no me dejan reflexionar. La tecnología que piensa por nosotros. A veces es así, nos dejamos llevar por la tecnología que piensa por nosotros. Y estos son todo elementos que contribuyen a evitarnos ser infelices. Es duro decirlo, pero ya lo decía Pascal y es verdad. Todo esto nos invita a evitar ser infelices. Bueno, pues yo creo que ese es el primer reto que se debe enfrentar el líder, la persona líder, que es esa reflexión y ese conocerse a sí mismo. Y yo creo que no hay más frase más clara para definir esto que la que decía Hamlet: ante todo, sé fiel a ti mismo. Son frases, ya lo sé, pero si pensamos y no nos dejamos llevar por el cortoplacismo, por el no sé qué, por la información, esas frases hay que pensarlas, hay que decir, sí, cuando un líder quiere ser líder, tiene que ser ante todo fiel a sí mismo. Pero bueno, un momento, el líder, el pensamiento está bien, pero el pensamiento sin acción es estéril. Cuidado. En un líder hablo, ese pensamiento tiene que estar acompañado de una acción. Entonces vamos a proyectar ese pensamiento hacia un destino que será el de liderar. A través, y os voy a llamar a decir ahora, leer un proverbio que siempre me ha hecho mucha gracia y que indica muchas cosas. Dice: siembra un pensamiento
cosecha una acción. Siembra una acción y cosecha un hábito. Siembra un hábito y cosecha un carácter. Siembra un carácter y cosecha un destino, que es lo que el líder tiene, cosechar ese destino. No encontré cosa más bonita para definir ese proceso del liderazgo desde el principio hasta el final. Bueno, vamos a ver ese destino de liderar a partir de esa persona que se realiza en su intimidad de un pensamiento que decide iniciar una acción capaz de arrastrar a otras personas. Vamos a ver eso cómo puede ser. Primero, con unos valores. Yo siempre hablo de los valores. Ayer mismo hablaba de los valores, pero es que creo que deben existir los valores. ¿Y qué son esos valores? Pues el líder como persona se sustenta en unos valores universales que materializan la estabilidad y armonía interna del mismo como base para ejercer el liderazgo. Yo quiero separar lo que llamo virtudes de lo que llamo valores. Los valores para mí son inamovibles y las virtudes son adaptadas a cada momento, a las necesidades que se tengan en cada momento. Entonces, para mí esos valores digo que son inamovibles, inherentes a su condición, invariables, porque si no, el líder, yo digo que la persona, pero en definitiva el líder, se transforma en un líder transaccional. Falta de convicciones personales y que se apunta al que primero, y vemos muchos de estos, que se llaman líderes, ya he dicho que son cantamañanas, que les faltan esos valores y que se apuntan a lo primero que les saca de... Bien, no voy a hablar de los valores porque antes quiero hablar de otra cosa mucho más graciosa, que son los contravalores. Porque hablando de los contravalores nos damos cuenta de la necesidad de esos valores. Y esos contravalores, quizá, vuelvo a repetir, azuzados por el corto plazo, no sé, las instituciones les exigen unos resultados, y entonces aparecen esos líderes con unos contravalores. Y voy a poner 3 ejemplos. Lo siento, son ejemplos de empresas, porque es el mundo que yo conozco, que no conozco otro. El de la Casa Cantabria también, pero poco. La de empresas un poco más. Y hablo de tres llamados líderes. Kenneth Lay, el CEO de Enron. Enron cerró por bancarrota a finales de los años 2001. El tal Lay vendió cantidades de acciones importantes de su propiedad mientras daba charlas magistrales a sus empleados, animándoles a comprar acciones, argumentando que su bajo precio había que verlo como una oportunidad para el futuro. En el año 2006 fue declarado culpable de fraude. Primer contravalor, el engaño. El engaño. ¿Cuántos líderes nos están intentando engañar? Primer contravalor, el engaño. Carlis Fiorina, la CEO de Hewlett Packard. Bueno, esta montó un pollo increíble con el cofundador de Walter Hilbert por una compra de una sociedad y se filtró bonos millonarios que la directora supuestamente quería embolsarse y a la vez con la intención de suprimir 15.000 puestos de trabajo para sobrevivir. Esto ya no fue engaño, fue otra cosa, fue una soberbia de esta señora de decir yo soy la reina del mambo y aquí hago lo que me sale del gorro. Es otra de las cosas que los líderes también estamos bastante acostumbrados a ver, que nos cuentan y que nos dicen. Y por último, Dick Fuld, el presidente de Lehman Brothers, supongo que esto suena, y que escribía un corresponsal de él. Además de practicar el corso, vivía entre cursillos de golf y la lealtad a unos códigos aristocráticos trasnochados. En la empresa, que sobrevivió a 2 guerras mundiales, fue incapaz de sobreponerse al pecado de la codicia. Tercer contravalor, la codicia. Eso
son tres contravalores que estamos viendo continuamente en gente que dice que son líderes y que a lo mejor a corto plazo se descubren, pero a largo plazo, pues bueno, al final van a la cárcel. Fue declarado culpable de fraude. Ojo con los contravalores antes de hablar de los valores. Cuidado con los contravalores. Y ahora hablo de los valores. Voy a referirme a estos valores como los asideros. Esas 3 o 4 convicciones personales y profundas sobre las que se cimientan unas vidas dignas y plenas. Yo eso no lo decía. Lo decía un señor que os sonará en el Tratado de lo Mejor, que se llama Julián Marías. Y decía, además, en la interpretación madura, el valor es algo plenamente objetivo. Las cosas tienen valor independientemente de lo que yo lo perciba y reconozca, ¿o no? Para Julián Marías no es un cualquiera. Está claro que los valores es algo que es independiente de lo que yo conozca o no conozca. Son inamovibles, están ahí. Y siguiendo en esa línea de pensamiento, Lavalle, en el Tratado de Valores, definiría que el valor no merece su nombre, sino en la medida que es vivido y que nos compromete, en que por consiguiente influye en lo real y cambia nuestro destino y el destino del mundo. Caramba, este se fue un poco lejos, pero la verdad es que sigue diciendo lo mismo. Es decir, son unos valores que asientan la personalidad de cada uno, que se meten dentro de cada uno y que le hacen estar en armonía consigo mismo, que eso es lo que me gustaría tener a mí para toda la vida, estar en armonía conmigo mismo. Decía Gardner de un señor que se llamaba Gandhi, dijo lo que pensaba y puso en la práctica lo que dijo, de tal modo que su mente, su espíritu y su cuerpo estaban en armonía. Claro, eso es lo que un líder tiene que buscar, el estar en esa armonía. Y yo pienso que para estar en esa armonía hay que sentarse en esos valores, lo siento mucho, yo creo que son inamovibles. Y yo no quiero hacer digamos, una cesta de valores, solamente 3. Para mí 3 siempre es el número mágico en todo. 1 es poco, 2, 3 es lo que hay que tener. 3 valores. Yo digo, con esos 3 valores se puede ir a cualquier lado. El primer valor es la honradez. Y digo bien la honradez. ¿Por qué? Porque huyo de la ética. Y diréis, hombre, ¿qué me estás diciendo? Digo, sí, yo huyo de la ética. Porque en mi pueblo, yo soy de Játiva, de un pueblín una ciudad de papas, artistas, escritores y poetas, como está nombrado en su tal. Pues en mi pueblo, en mi ciudad, mi padre a mí nunca me habló de ética. No empleo nunca esa palabra. Y yo no sé, después en el colegio tampoco me recuerdo yo que me hablase mucho de ética. Pero sí, mi padre y en mi pueblo teníamos una cosa muy clara. Cuando hablábamos de alguien y decíamos que era honrado, no hacía falta decir nada más. Cuando decían, no, es que ese señor es honrado, punto. Se terminó. Ya sabíamos cómo era. Bueno, pues un poco es lo que yo intento decir, que yo creo que el primer valor que se tiene que tener es esa honradez. Hay que ser honrado. Lo digo también porque confundimos, y cuando hablamos de tantas veces de ética me pongo de los nervios. Dice el diccionario de la lengua española que ética es, ojo, parte de la filosofía que trata de la moral y la de las obligaciones del hombre. Vale, muy bien. Pero es algo que está fuera, parte de la moral que trata de las obligaciones. Sin embargo, el mismo diccionario de la Real Academia, cuando habla de honradez, dice, proceder propio del hombre recto y pundonoroso. No habla de fuera, no, habla del hombre recto y pundonoroso. Por eso yo prefiero siempre hablar de lo que es el valor de la honradez.
Yo pienso que para un líder no debe haber nada más, no sé, satisfactorio que escuchar de alguien que está con él o que le sigue, este es un hombre honrado. Primer valor que yo le doy toda la fuerza del mundo, la honradez. Y no me canso de repetirlo, en todas partes lo digo. Y creo que hay que vivirla y hay que sentirla. El segundo valor que yo considero como inamovible es la libertad. Y la libertad, entendida para el líder, debe entenderse en dos sentidos. Es decir, es bilateral. Por una parte, el líder debe sentirse libre de pensar y tomar el camino que él decida, que él quiera. Y segundo, debe ver cómo su gente es libre de seguirle o no seguirle. Tiene que ser en esas ideas que él tiene. Yo creo que debe ser una libertad, como yo digo, bilateral. Por esto, en estos momentos, a pesar de eso, de que esto lo tengo claro, y creo que debe ser así, el líder en ese sentido de la libertad, hay que responderse a una pregunta que Fromm, en el Tratado del Miedo a la Libertad, se pone en manifiesto. ¿Puede la libertad volverse una carga tan pesada para el hombre hasta el punto de que trate de eludirla? Pues a veces pasa. Y eso es lo que el líder no puede eludir, ese sentido de la libertad. ¿Y cómo lo debe hacer? Pues debe esa libertad estar unida a la responsabilidad y viceversa. La responsabilidad debe estar unida a esa libertad. Bueno, segunda cosa, la libertad. Y después dar a sus señores que le siguen la libertad de decir, de seguirle o no seguirle. Y para dar esa libertad con responsabilidad a los señores que están dispuestos a seguirle o no seguirle, necesita algo importante, que es conocerlos. Y conocer significa tener la humildad y la sencillez de escuchar, sentir y tomar en cuenta lo que esas personas que dependen de él piensan. Segundo valor. Tercer valor, el respeto. El respeto yo creo que también hay que entenderlo de forma bilateral. Por un lado, el respeto por el conocimiento, es decir, un respeto técnico, y el respeto por las formas, un respeto formal. En cuanto al primero, el líder debe respetar y ser respetado por el conocimiento técnico del objeto de las personas que intenta liderar, bien sea una empresa, bien sean las instituciones, bien sea cualquier institución, Y esto no sé si lo olvidamos a veces. Es que cuando trato de liderar un grupo, cuando trato de liderar una empresa, cuando tengo que tener un conocimiento técnico de eso que voy a liderar, porque es que yo veo a cada líder, entre comillas, que hablan en los telediarios de cosas, es que te das cuenta que no tienen ni idea de lo que están diciendo. Ni saben, no saben. Y entonces, eso es lo primero que un líder tiene que estar convencido de que tiene un conocimiento y tiene que ser respetado por ese conocimiento de las personas que lidera. Este conocimiento de las personas que lidera es lo que yo llamo autoridad. Y la autoridad se difiere fundamentalmente de lo que se llama poder. No tiene nada que ver la autoridad con el poder. Voy a poner dos ejemplos, lo entenderéis. Un buen cirujano puede ser una gran una gran autoridad en su actividad y sin embargo no tiene ningún poder. ¿Qué poder tiene? Pues, la enfermera del hospital, pero no sé, lo mismo ocurre con un filósofo. Puede ser una gran autoridad, pero de poder igual no tiene nada.
eso en cuanto a la parte técnica. En cuanto a las formas, yo entiendo y creo que las formas son importantes. Y estoy relativamente de acuerdo con el aforismo castellano ese de que el hábito no hace al monje. No, no hace, pero ayuda mucho, ayuda. ¿Cómo? Yo estoy convencido que eso ayuda. Y el líder, la gente tiene que ver que las formas del líder son unas formas que atraen, que tienen empatía con la gente con la que va a liderar y con el conjunto en general. Yo os voy a dar un ejemplo de una sociedad que yo conocí, un director general que entra en la sociedad esta, de nuevas, y cuál era su sorpresa, que en la parte comercial pues se encuentra con unos comerciales, jefes de marketing, no sé qué, que la verdad es que eran un poco desastre en su aspecto físico. Estoy hablando incluso de aspecto físico, no estoy hablando de conocimientos técnicos, aspecto físico. El director general no dijo nada, pero el tío llegaba todos los días impecable, con su traje, su corbata, su afeitado, su no sé qué. Al cabo de un año, todos los comerciales iban con traje, con corbata, no sé qué, y las ventas iban mejor. Y diréis, ¿qué tontería está diciendo? No, digo tontería, no. ¿Por qué? Porque había más empatía con los clientes. Lo siento mucho, por mucho que quieras, un cliente recibe a un señor que va bien puesto, con mucho más agrado, que un señor que llega ahí con pantalones vaqueros y con no sé qué. Y no tengo nada con los pantalones de vaquero. En cada momento se deben llevar, claro que sí. Pero hay que saber en cada momento cómo hay que hacer. Y eso es lo que digo yo también, lo que digo en cuanto a las formas. Entonces, esos trío de valores son los que yo entiendo que unidos son los que le deben dar al líder esa armonía personal de la que hablaba Gandhi, esa armonía personal de sentimientos para poder funcionar con la gente y llevar a buen término, a buen destino, eso que él ha decidido, porque vuelvo a repetir, hay que decidir que se quiere ser líder. Y el que no lo haya dicho así, yo creo que no será nunca un buen líder. Y una vez hablado de los valores, voy a dar una pincelada también a las virtudes. No puedo hablar de todas las virtudes porque, como he dicho, son variables. En cada momento habrán unas virtudes que se apreciarán más, otras menos, otras nada, y que el líder tiene que ser capaz de ver esas virtudes que en cada momento necesita para aplicarlas. Estoy hablando, por ejemplo, la capacidad de comunicación. Pues sí, pues claro, pues hace 30 años o 50 años, pues esa capacidad de comunicación pues a lo mejor no hacía falta. Ayer hablaba de un señor que se llamaba Schumann, era un malísimo orador, y sin embargo fue un gran líder. Bueno, pues, ¿por qué? Porque en aquella época a lo mejor no hacía falta. Hoy día, no me digáis que un tío que sale en televisión, que muchos hay, que dice, y te cae mirando y dice, hijo de mi alma, a ver si aprendes. No es verdad, que es así, y hoy día se exige la televisión, las redes sociales, se exige esto como una gran virtud que debe tener el líder, claro que sí. La capacidad de innovar, pues otra gran virtud que hoy día se exige, a lo mejor hace muchos años, pero hoy, con esa necesidad que tenemos de ir para adelante, aunque no sabemos dónde. Es que me ha contado un chiste antes, Ramos, por eso lo digo. Necesitamos ese conocimiento, esa capacidad de innovar, de estar abierto a decir, bueno, venga, cambiemos. Yo no quiero cambiar todo, pero si es posible cambiar algo para mejor, vamos a cambiarlo. Eso es otra de las digamos, virtudes que debe tener el líder. La inteligencia emocional. Habéis oído hablar de esto, la habilidad de manejar los sentimientos y emociones de los demás, las propias. Bueno, pues en otros momentos haría menos falta, ahora hace más falta. La apertura transcultural. Hace años estamos metidos aquí en nuestro país con los Pirineos por encima y la transcultura nos importaba un pimiento, como mucho llegaba de Játiva a Avilés, pero nada más que eso.
que es donde yo estuve. Entonces, pero hoy día que está abierto el mundo a todos lados, pues esa apertura transcultural, el líder necesita hablar idiomas, necesita conocer cómo funcionan en otros sitios, si quiere moverse dentro de eso que se llama el mundo actual. Entonces, con estas, como digo, como de estas virtudes y con los tres valores que he dicho, yo pienso que se puede hacer una idea de lo que de verdad puede, debe ir a hacer un líder y no dejarse engañar y seguir a esos cantamañanas que a veces nos utilizan. Y si me preguntan, para terminar, y creo que estoy en el tiempo perfecto, ¿y tú que si fueras un líder, no sé si lo he sido alguna vez, pero si fueras un líder, ¿cómo definirías? ¿Qué es lo que a ti definirías en 2 palabras? ¿Qué es lo que necesitarías? Mira, yo tuve la suerte de estar en el Centro Superior de Defensa de la Defensa Nacional, que me llamaron para hacer un estudio, un trabajo conjunto con los militares sobre liderazgo empresa, liderazgo militar. Fue una suerte, conocí los militares, chapó, me descubro, y estos me decían eso, me decían, tú como líder de empresa, ¿tú qué? Y entonces les contesté una cosa que no me están pegando de milagro, porque, claro, les dije, ¿pero qué me estáis diciendo? Si vosotros lo tenéis escrito. ¿Oh? Sí, en las ordenanzas de Carlos III. Artículo 5 del Cabo. Yo que hice la mili, me aprendí algunas cosas y entre ellas el artículo 5 del Cabo. El artículo 5 del Cabo dice: el cabo, como inmediato superior del soldado, se hará querer y respetar por él. Punto. Digo, no necesito, yo como líder no necesito más. Que mi gente me quiera y me respete. Con eso yo voy para adelante. Así que, señores, si estáis dispuestos a ser líderes, ya sabéis. Artículo 5 del Cabo. Gracias. Un momento. Ahora, si me permitís 2 minutos, voy a oportunidad, voy a pedirle a un señor, un querido señor, amigo mío, José Luis Fernández, que es el presidente de la editorial Tantín. La editorial Tantín, una editorial cántabra, 100%. Que os diga 2 palabras, porque como Ramos ha dicho que yo había escrito no sé cuántas cosas, 2 novelas y tal, pues sí, he escrito esta novela, Tantín me la ha editado, y yo creo que mejor que él nadie puede decir algo sobre ella, porque yo no me atrevo, ¿eh? Entonces, José Luis, si no te importa, y después si queréis de hablar de que José Luis os cuente estas 2 palabritas sobre este libro, abrimos esto de preguntas, pues si queréis... Hay tiempo de sobra. Ah, vale, de acuerdo. Toma este. Ya está, listo. Buenas tardes. Muy pocas cosas ya puedo decir yo, Rafael de Ramón, que no se hayan dicho aquí muchas veces. Para mí ha sido una gran suerte haberme conocido y estoy agradecido por la confianza que ha depositado en hacer el libro en la editorial Tantín. Este libro es el segundo que hace yo. No voy a hacer aquí vamos a decir, un comentario amplio sobre el libro, porque seguramente él nos puede hablar, aunque dice que no, nos puede decir mucho más de cómo la diseñaron, pero sí voy a dar una impresión que me ha producido a mí cuando he leído el libro. Esta, como digo, es la segunda novela que escribe, siempre relacionado con el mundo de la empresa. La primera que hizo hablaba de una empresa multinacional. Esta es una empresa más familiar, que nos acerca más a algunas cosas que va a comentar de que tienen que ver con la crisis.
Yo hablando con él le decía que había leído la novela y había formado, después de leerla, una idea de cómo se pudo desarrollar la crisis en España, y aunque ha sido global, ¿no? A ver, ha sido una crisis global, en cada país se ha manifestado de una forma diferente. Y tiene que ver mucho con estas cosas que él comenta, ¿no? Y tiene que ver mucho con la sociedad también, porque es verdad que las personas deben de guardar, cuidar los valores y cumplir con los compromisos como líderes, pero también es cierto que la sociedad a veces no pide dirigentes, pide héroes. Y cuando hablamos antes de líderes, sabemos cómo han acabado la mayoría de ellos. ¿Cuál ha sido su final? Unos más felices que otros, pero siempre con muchísimos problemas que han afectado a su vida personal. Yo recientemente, hace poco, ha coincidido, y hablando un poco de este tema, que ha sido motivo de la conferencia que es magnífica que ha dado Rafael, hablé con un sacerdote que conocí de joven, cuando éramos jóvenes, él no, por una vida muy sacrificada de ayudar a la gente con problemas de drogadicción y gente con dificultades. Y nos habíamos visto en varias ocasiones, habíamos hablado, pero esta última vez hemos hablado más profundamente. Venía de hacer un trasplante de hígado y dejamos una conversación abierta en estas cosas que cuando uno llega a determinadas edades hace repasos de su vida, ¿no? Y tiene que hacer un balance. Y la dejamos abierta porque yo no me atreví a preguntarle toda esa vida de sacrificio que tú has dedicado y que ahora, bueno, pues te pasa un poco reflexivo en tu salud. No quiere decir que él esté enfermo por haber hecho aquello, pero sí, él ha vivido muy intensamente, era un hombre con unos grandes valores. ¿Cómo nos lo puedes transmitir? ¿Cómo has...? Me traía un libro que precisamente estamos trabajando en él, un libro que no tiene que ver con ese trabajo que él ha hecho aquí lateralmente, me enseñó en una zona del Congo, donde ha dedicado esfuerzos económicos y me enseñaba fotos de lo que había hecho. No solamente me conformo con lo que hacía aquí, sino que llegó hasta ahí. Bueno, pues, ¿por qué he hablado yo de estas cosas? Porque el libro de Cambio de Tercio de Rafael de Ramón nos habla de estas cosas también. Y no lo hace en un tono y de una forma que no lo dice muy explícitamente, pero lo recogemos en el transcurso de la lectura del libro. Yo le decía que él marca, señala, lanza mensajes de cómo la crisis afectó a nuestro país, fundamentalmente la construcción, ¿no? En otros países ha sido en otras actividades empresariales, más generales, menos virulentas. Y vemos cómo hay un momento en el que, cuando se dan cuenta de la tontería que se había hecho, se intenta ese riesgo, ese mal repartido. Es decir, trasladarlo a la sociedad, trasladarlo a gente inocente que no sabe de lo que se está metiendo. Y eso hace que, bueno, pues la gente no sepa cómo salir de esa situación y se comporte a veces muy extrañamente. Y yo eso lo comentaba el otro día, digo, si vamos a hablar de libro voy a decir algo de esto, ¿a ti qué te parece? Y me dijo, bien. Tú mismo. No sé si ahora tendrás oportunidad de decir que era parte de lo que tú querías trasladar a este libro, también de lo que hay muchos personajes.
personajes, hay familias, hay abuelos, pero digamos, el leitmotiv el libro nos va a concluir es que hubo gente que trasladó a otras una serie de responsabilidades, inundó a la sociedad de una serie de problemas después de haber hecho Pues sí, lo único que hay que hacer ya y ahora que nos pregunten, lo que sí tengo que decir es que según lo lee, cada uno que lo lee de forma distinta me dice algo distinto. Yo la verdad que he tratado de contar algo que yo más o menos he visto, he vivido y tal, y cada uno lo ve de una forma. Hay señores que como José Luis dicen, hablan de eso, del reparto de porquería que se ha hecho y tal. Incluso mis hijos y algún amigo mío, no miro a nadie, me ha dicho, oye Rafa, ¿tú has escrito un libro erótico? No podéis ni pensar. Yo dije, pero ¿qué me estás diciendo? Yo, que voy a escribir un libro erótico. Es una novela, lo que pasa es que pasan cosas que la gente no sabe que pasan, pero que pasan en las empresas, que pasan, no nos engañemos, pasan. Hombre, en mayor o menor medida, pero pasan. Entonces, pues es lo que yo he tratado de transmitir, cosas que pasan en las empresas. Y estoy muy contento de escribir sobre la empresa porque en España no ha escrito la gente sobre las empresas. En Inglaterra, novelas hablo, en Inglaterra, en Estados Unidos, han escrito por todos los lados. Y en España muy poco, muy poco. Entonces yo estoy encantado de haber escrito cosas sobre la empresa. Y lo que digo es que después de oír a José Luis y después de lo que acabo de decir, José Luis, la tercera novela la van a tener que editar también, aquí. Gracias. Entonces ahora si queréis alguna pregunta, no sé si tenéis alguna pregunta. Sí, me faltaría más, señora. Usted mismo. Eso está cerrado. Bueno, pues buenas tardes. Quería felicitar a Rafael de Ramón por esta exposición tan interesante que nos ha hecho. La verdad es que yo coincido bastante contigo. No, ya sí, bueno. A ver ahora, yo creo que sí, ¿no? Ahora. Bueno, que quería aprovechar, querido Rafael, para decirte, que me ha gustado mucho la conferencia, porque además, hablando de valores y tal, a veces pueden quedar un poco más tochos, que llamo yo, y sin embargo, pues a mí me ha resultado muy interesante y muy amena. Y como has hablado, Ramos, y tú de amistad, yo aprovecho en público para decirte lo que te he dicho en privado, que me considero una afortunada de haber colaborado estrechamente contigo durante 3 años. No hablo de amistad, hablo de colaboración y lo dejamos ahí. Me considero una afortunada por ello y en esta casa. Y ahora te digo que, ¿crees tú, hablando de liderazgo, que hay una cierta incompatibilidad entre ser un líder en el sentido magnífico que has expuesto, que yo coincido con ese concepto, no con los pantamañanas que nos salen como setas ahora, y ser y tener esa armonía que has dicho que tiene el liderazgo, tenerla en la familia? Porque yo he hecho un repaso de los 2 grandes líderes que has hecho y de otros que se me han venido, Martin Luther King, otros 7, 8 que se me han venido a la cabeza, y que de ellos casi la mitad en la vida han sido personas que han sido frustradas. Entonces, ¿hay una cierta incompatibilidad o es que el liderazgo te vuelcas tanto, te ocupa tanto, que sin darte cuenta te separas o descuidas un poco los aspectos personales familiares? Es un comentario que te hago. No, es que yo creo que ese es el peligro del líder es eso, pero cuando yo hablaba de esa tranquilidad interna, es precisamente cuando eres capaz de liderar y conjuntar con lo que tienes en casa. Pero eso es una decisión muy personal, esas cosas, eso que me dicen, no, es que yo tal, tienes que decidirte personalmente. Mira, yo te voy a poner un ejemplo muy claro.
tienes que decidirte ser o no ser líder, y es lo primero. Y segundo, una vez dicho eso, hacer lo demás. Y es muy personal lo que te voy a decir. En mi casa, somos 5, la familia, somos 5 hermanos, y el mayor era el mayor. 7 años me llevaba a mí, que soy el segundo, era el mayor. Y era nuestro líder. Caramba, todo, por lo menos para mí, todos mis hermanos, era el líder. Cuando mi hermano hablaba con todos, nos decía, nos llamaba al orden cuando decíamos tonterías, pero ya de mayores, no te creas tú que de enanos, ya de mayores. Y mi hermano se murió. Y entonces mis otros hermanos dijeron, Rafa, ahora tú eres el mayor. Yo dije, no, estáis equivocados. Yo no quiero ser el mayor. No me siento capaz de ser líder de esta familia. Y se lo dije con toda claridad. Es decir, que es una decisión completamente personal. Yo lo que intento decir, que a nadie le empujan a ser líder. No. Tú decides. Y cuando tú decides, tienes que tomar todas las cosas para que no te pase como a Gandhi. Si es que no quieres. Porque hay veces que quieres. ¿Qué quieres que te pase eso? Que dices, oye, a mí la familia me importa un pimiento. ¿Por qué no? Claro. Pero precisamente, como es una decisión muy personal, tú tienes que decidir. Y decidir es decir, oye, sí, quiero o no quiero. Y si quiero, voy a ver hasta dónde. Y eres tú el que decides. Es que yo soy un enamorado de la decisión de cada uno. Y dejémonos ya de decir, es que me impone el no sé qué, es que el gobierno, es que el Estado, es que no, déjate, eres tú. Y yo es que eso cada vez lo defiendo más. Tú, con tus circunstancias. Rafa, el tema, como todos sabemos, es el libro. Y nos han dicho en sus palabras, primero que todo es persona. Sí. Carmen ha tocado, yo voy a enfocar desde el punto de vista. Y nos han citado 2 ejemplos palmarios, Gandhi y Mandela, que siendo líderes universales como han sido, eran un desastre a nivel familiar. Mi pregunta es la siguiente. ¿Hay relación causa-efecto? Me explico. Al ser líderes, al vivir como líderes, al actuar como líderes, pierden calidad, ojo, calidad, no cualidad, pierden calidad como persona en lo íntimo, en lo familiar. Yo creo que claro que sí. Es decir, pero es una decisión, vuelvo a repetir. Pero claro, si tú, no sé, si nada más que juegas al fútbol, pero si te gusta el deporte variado, pues jugarás al fútbol menos bien que Ronaldo y a lo mejor jugarás al baloncesto menos bien que Gasol. Es una decisión tuya, yo siempre insisto en eso, es una decisión tuya. Y oye, que yo no la critico, porque la entiendo. Es decir, cuando uno dice, no, yo quiero ser un líder mundial de no sé qué. Y entonces me dedico a ello a cuerpo y alma. Y lo demás que hay alrededor, pues mira, lo siento mucho, pero yo quiero, mi objetivo en esta sociedad es llevar a esto. Pues es una decisión personal. Estoy de acuerdo completamente en cuanto a la decisión. Pero al decidir una persona ser líder, se da cuenta de que pierde calidad, repito, en lo familiar. Hombre, él se da cuenta que es líder porque quería serlo y ha llegado a serlo. Ahora se da cuenta del otro defecto que tiene. Hombre, yo, una de las cosas que he dicho, si no recuerdo mal, es que es el pensamiento, es la reflexión, es decir, que antes de tomar las decisiones, él piensa. Ahora, si estamos en la actualidad de decir, no pienso porque me hace infeliz el pensar, que es lo que decía Pascal, me parece que era, no pienso porque me hace infeliz y lo que hago es tiro para adelante, que no sepa dónde voy, no, perdona, no. Estoy de acuerdo, yo creo que el líder cuando toma esa decisión tiene que pensarlo.
Y es una de las cosas principales que he dicho. Tiene que pensar que él quiere ser líder y que él quiere ir por ahí. No las toma porque yo no estoy de acuerdo cuando dice, no, es que lo han hecho líder. No, ¿cómo que me han hecho? Un momento. Me han hecho porque yo he querido. Claro. Uf, qué miedo me das. Bueno, me ha sugerido tantas cosas que voy a intentar centrarme en poquitas. Una, ¿puede existir el gran líder o super líder que pueda valer para todos los terrenos? Quiero decir, cuando has comentado lo del líder de empresa y el líder militar, acabo de ver hace pocos días la exposición del Gran Capitán, vamos, la figura del Gran Capitán en el Museo del Ejército en Toledo. Y evidentemente fue un gran líder militar, fue fantástico como líder militar, pero como líder económico fue un auténtico desastre. Y como líder social ni digo, porque la brutalidad debió ser impresionante, quizá a veces hasta gratuita. Entonces, hemos hablado de figuras que son sobre todo líderes sociales, Gandhi, Mandela, que casi la mayoría de nosotros podría afirmar que es un líder y que es adorable, ¿no? Que la figura. Pero hay otros que no tanto. Entonces, como me parece, y has señalado muy bien, que no solamente tiene que tener pensamiento, sino tiene que tener acción y llegar al objetivo. Muchas veces el llegar a ese objetivo hace que se olviden partes. Se olvide la economía y se llega a las cuentas del Gran Capitán, o se llegue a un desarrollo maravilloso, pero olvidando completamente la equidad y olvidando los hombres, como está pasando en tantos países del tercer mundo. Entonces, se puede ser un líder que se cuide en cada una de las partes, porque yo es que veo que, vamos, yo me imagino si Gandhi de verdad hubiera llevado adelante el país mucho tiempo, pues a lo mejor hubiera tenido un éxito social como tuvo, pero a lo mejor no hubiera tenido tanto éxito en otros ambientes o en otros ámbitos de su actividad. Ojalá pudiera creer en ese líder maravilloso que arregla todo y encima con honestidad y con equidad. Entonces, en el caso de la empresa, supongo que mucha gente habrá tenido un momento en que habrá tenido grandes dudas, por lo menos, grandes dudas de por qué camino tirar, porque por un lado está el objetivo de beneficio de la empresa y por otro lado está, pues eso, que hay que hacer un ERE y que para seguir adelante pues hay que echar a no sé cuántos. Entonces, ese equilibrio lo veo dificilísimo. Yo hablo de empresa, de la empresa, ¿eh? Claro que es difícil, ¿cómo no va a ser difícil? Claro que sí. Pero yo he sido hombre de empresa. Y entonces en esa empresa tienes que tener unos conocimientos técnicos. Pero, por ejemplo, yo cuando he sido director general, lo que hice fue elegir en la parte administrativa y financiera a un señor administrativo y financiero que era mejor que yo. En la parte comercial, yo elegí a un señor que era mejor que yo. En la parte técnica, yo elegí a un señor que era mejor que yo. Es decir, los que tenían por debajo cada cosa en la que estaban eran mucho mejores que yo. No mucho, muchísimo mejores que yo. Recuerdo que el director comercial me decía, ni se te ocurra venir a ver los clientes, porque les dices unas cosas que me los espantan. Claro, es verdad, y yo lo reconozco, y eso el líder lo tiene que reconocer, esa humildad que necesita para decir, no, si este es mucho mejor que yo, sin duda a dudas, distintos en distintos, y tú lo que haces o intentas hacer es que todas esas cosas vayan hacia el mismo lado, ¿me explico? Y entonces a lo mejor ese líder global que tú dices es un poco eso, lo que necesita es tener a gente muy buena en los distintos, el señor Gran Capitán, pues sería un buen, pero a lo mejor no tenía un director financiero al lado que le explicara las cosas, por ejemplo, o a un director de recursos humanos que no lo metiera en los ERES o lo que sea.
algún cabo. No sé si me explico. Esa humildad del líder es necesaria. Y no es fácil, ¿eh? Y no es fácil. Porque se te va la olla siempre hacia un lado. Pero si eres capaz de tener esa humildad de decir, no, yo voy en ese objetivo, pero para cada parte, que tú decías, cada parte, voy a elegir a un tío muy bueno, lo mejor que yo. Siempre buscando que sea mejor que tú. Y eso es duro, ¿eh? Eso es muy duro, pero te aseguro que funciona. Que funciona y funciona bien. No sé si te he contado un poco. Has hecho mucho hincapié en la RAE, y yo creo que estaremos de acuerdo casi todos. Porque ahora tenemos un ejemplo que todos conocemos y es Volkswagen. Claramente, yo que también está en la empresa, pues al final te das cuenta de que el tema de la honradez en el día a día, pues a veces se resiente por los objetivos de la empresa. Y yo entiendo lo que está pasando en esta empresa, gran empresa automovilística, porque seguro que en algún momento, y estoy convencido que todos sus líderes y grandes directores sabían de qué iba esto, porque en algún momento alguien planteó: vamos a Estados Unidos con los motores que tenemos y por tanto nos van a echar, o hacemos algo. Y fueron y hicieron algo malo. Es decir, la honradez ahí faltó, al menos en mi opinión. Entonces, por eso mi pregunta es, el tema de la honradez en el día a día, ya no voy a hablar de este gran escándalo de Volkswagen, sino en el día a día, no a veces se resienten los objetivos que, como tú bien decías, ya no son del año ni de 5 años, sino del mes y de la semana. Yo ayer, sí te entiendo, ayer hablaba un poco de eso y le decía a un amigo mío que la honradez es como el embarazo. No se está un poquito embarazada, si está embarazada o no se está embarazada. Y la honradez o es honrado o no es honrado. Y hay una discusión importante en la cantidad de la honradez. Pero bueno, yo para mí es tan poco honrado el que no paga el IVA como el señor Rato que se ha llevado no sé cuántos millones. Porque en definitiva la honradez no es más que eso. Ahora, si queremos darle números, le podemos dar los números que quiera. ¿Qué es? ¿Con 1 millón deshonrado y con menos de 1 millón deshonrado? ¿O cómo es esto? No, para mí no. Pero bueno, cada uno puede pensar lo que quiera. Y en cuanto a lo de Volkswagen y que si sabían o no sabían, yo te voy a contar un ejemplo mío. Y como es mío, lo puedo decir con todas las de la ley. Una gran empresa, yo recién nombrado director general de una empresa, mi principal cliente, 10%, incluso un poco más de mi mercado, un cliente, y me dice el director comercial que quiere comer conmigo. Me muere. Yo al cliente a comer con él. Y es que no llegó ni al primer plato. Estábamos tomando el aperitivo y me dice, bueno, ¿y cuánto me vas? Pero ¿cómo dices? Perdona, que no... Hombre, no fastidies. En mi empresa te están comprando todo el producto, te están comprando a ti. Y eso es por algo. Entonces, no sé qué es lo que le da a los otros, pero ¿cuánto me das a mí? Y yo le dije, ¿de qué me has confundido? Ni le doy a los otros, ni te doy a ti. Y si no quieres comprarme, pues no me compres. El director comercial casi se me cae al suelo, ¿eh? El pobre, salimos de allí blanco como la cera, ¿eh? Me dijo, Rafa, que es el 11%, 12% del mercado. Digo, dice Antonio, me da igual, lo perdemos. No me lo puedo creer. Digo, no te lo creas, lo perdemos. No lo perdimos. Al contrario. Nos siguió comprando todo y encantado. ¿Qué quieres? Yo me arriesgué, claro que podía perderlo, no faltaría más, yo te doy mi experiencia y no lo perdimos. Y seguimos vendiéndole todo. Por eso digo que los de
los de Volkswagen, lo siento mucho, el que mejor lo explicó fue el CEO de Estados Unidos, la hemos cagado. Es que, vamos, con todas las de la ley, sin ningún paliativo. Pero qué barbaridad. Pero qué barbaridad, pero ¿quién se le ocurre? Por muy cortoplacista, porque ese es el problema. El corto plazo, si no vendemos, se nos va tal, entonces... Mira, pues mira lo que te ha pasado. La corrupción. Y la codicia. Sí. Bueno, pues yo quería simplemente hacer un comentario, más que una pregunta, un comentario, porque yo he estado toda la conferencia que me ha interesado muchísimo, pensando que nosotros hemos tenido líderes tan grandes, tan buenos como han sido los ingleses. Pero los ingleses se han adelantado y lo han reconocido, y han dado líderes. Y nosotros hemos sido incapaces, con los relojes castellanos, de descubrir que a los líderes, entonces, han sido líderes sin darse cuenta de que eran líderes. Y bien, sin intentar la palabra y tal, si soy líder. Es como esa persona, que es la falta que hemos tenido de reconocimiento de nuestros líderes, como para llamarles de una determinada manera. Es simplemente... No, estoy totalmente de acuerdo. Es que somos tan torpes en no saber utilizar nuestro querido y nunca bien ponderado español. Hoy venía un artículo en ABC respecto de eso. Sí, decía el deporte. Todo el mundo pensamos que viene del sport inglés. No, el deporte viene del latín. Directamente del latín, y lo explicaba cómo tiene toda la gracia, explicando cómo venía. Pues es lo mismo, con la cantidad de palabras tan bonitas que podemos encontrar y tenemos que dar, pero sí, bueno, también enriquecemos nuestro lenguaje con esos ¿cómo se llama? Anglicismos. Pero bueno, estoy de acuerdo contigo, es una pena que no empleemos mejor. Hay que irse de vez en cuando a Sudamérica a aprender un poco de español. No, lo digo en serio. Yo he viajado bastante, sobre todo por Colombia, y era una delicia escucharles hablar español. Era una delicia. Cómo utilizaban los verbos, cómo utilizaban los adjetivos. Era una delicia. Y claro, pues nosotros nos limitamos a decir líderes y sport. Gracias, Ramón. No puedo por menos de decirte que me han dado un pequeño susto. Al comparar la honradez con el embarazo. Yo pensaba que nos ibas a decir que algunos líderes la honradez como una nueva misión. Pensaba que ibas a decir eso, pero no. Somos serios, en esta casa somos serios. Entonces, pues nada más, oye, muchas gracias. Y como me está diciendo Ramos, si queréis alguno que les firme algún libro y que quieren leerlo y entretenerse un ratito, pues yo encantado. Vale, gracias.